presencia está aquí. Muy buenas, Dios los bendiga, mis amados hermanos, a toda la iglesia del Señor Jesucristo que se encuentra aquí en Valencia. El Señor los bendiga, tengan un saludo especial. Hoy quiero darle los buenos días, son las 12:15 de la mañana o ya casi de la tarde, y déjeme saludarlo de una manera especial. Está escuchando el programa Días del Espíritu. Normalmente lo hacemos los viernes a las 9 de la noche, pero por problemas técnicos lo hemos tenido que hacer a esta hora, así que déjeme saludarlo. Soy el profeta Michael Henao y quiero que tenga un buen saludo. Hoy no se pierda una palabra muy especial que tenemos para el día de hoy, así que primero quiero que entres en adoración. Primero quiero que intimes con el Señor, preparas tu corazón para lo que vas a recibir de parte de Dios en esta hora. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Padre, hoy venimos exaltándote, Señor Jesús, sobre todas las cosas. Padre, tú eres el que está por encima de todas las cosas. Tú eres aquel, Señor, el verdadero, el único y fiel, Señor, delante de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Mis amados hermanos, déjenme saludarlos. Déjenme darle un saludo muy especial a todas las personas que me están escuchando por internet, a todas las personas que me están escuchando de diversas naciones, en Colombia, en Estados Unidos, en Chile, en México, en Holanda, en Argentina, a todas esas personas que están de alguna manera escuchando estos mensajes, no solamente a nivel en vivo y en directo, sino también aquellos que lo están escuchando de una manera que cuando el mensaje ya es transmitido, es grabado y lo colgamos por la red. Déjenme saludarlos, Dios les bendiga de una manera muy especial. Nuestro deseo es equipar al cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros
nosotros seamos realmente la imagen de Jesús en la tierra. Así que voy a entrar en materia. Hoy tengo una palabra muy especial, hoy tengo un mensaje de parte de Dios muy especial. Quiero que usted entienda lo que yo voy a hablar hoy, porque es algo que está aconteciendo muy fuerte en el día de hoy. Así que no siendo más, voy a entrar en el tema. Por mucho tiempo, la estructura babilónica, o la estructura babilonia, como usted quiera llamarle, ha entorpecido, ha copiado el verdadero ministerio del Señor Jesucristo sobre su iglesia, y lo que pasa es que ha levantado ciertas estructuras donde predomina la carne, la naturaleza caída. Hoy el tema que quiero predicar y quiero analizar y quiero exponer con las escrituras como una voz profética de parte de Dios, porque el Señor me ha hablado específicamente sobre este tema, y créame que Dios lo que quiere es realmente revelar su verdadero corazón en cuanto a los ministerios. En este caso voy a hablar del ministerio pastoral, y es un tema que he titulado Jesucristo, el verdadero pastor, contra o versus el pastor de la carne. Así que déjeme llevarlo a las escrituras, y voy a abrir este tema con una escritura muy especial en Jeremías capítulo 10 versículo 21, donde dice lo siguiente. Dice así: porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor, por tanto no prosperaron, y todo su rebaño se ha dispersado. Escuche bien, voy a repetir otra vez este versículo bíblico. Jeremías capítulo 10 versículo 21 dice: porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor, por tanto no prosperaron, y todo su rebaño se ha dispersado. Voy a leerlo en la Biblia versión Nueva Traducción Viviente. Dice: los pastores de mi pueblo han perdido la razón, ya no buscan la sabiduría del Señor, por tanto fracasan completamente y sus rebaños andan dispersos. Escuche bien, mi querido amado, mi querido amigo, que una de las razones principales por cual el corazón carnal en el ministerio pastoral ha prevalecido es porque ya se han olvidado de la presencia de Dios, ya no buscan la presencia de Dios, algo tan importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos equipados con un ministerio de parte de Dios, nosotros mismos no podemos llevar esa tarea o ese trabajo. Quiero decir, nosotros por nuestras propias fuerzas, no. Cuando Dios o el Señor Jesucristo nos equipa a nosotros con un don ministerial, 1 o 2 o 3 o los que Dios le haya dado, quiere decir que es Jesucristo mismo el que va a llevar a cabo esa función a través de nuestras vidas. Entonces quiere decir que nuestro corazón debe estar tan rendido al Señor Jesús para poder ser unos canales o transmisores del corazón del Señor Jesús en el ministerio. Así que déjeme llevarlo a más escrituras, porque voy a exponer este tema. Lo que voy a hacer primeramente a través de las escrituras, voy a exponer el pastor de la carne. ¿Y qué quiero decir yo con un pastor de la carne? Un pastor de la carne es aquel pastor que se ha olvidado de la presencia de Dios, que su corazón está totalmente carnal, por tanto está bajo una estructura babilónica, lo cual no va a traer un corazón de Dios, no va a traer el diseño y el propósito de Dios sobre las vidas, sino lo que va a traer es muerte y destrucción a nivel espiritual. ¿Y por qué Dios me manda a hablar esto? Dios me manda a hablar esto porque es que está aconteciendo hoy en día, donde mucho pueblo está llevado a la esclavitud y al yugo sobre estas situaciones. Así que déjeme llevarlo. Quiero que ahí mismo en el libro de Jeremías, en el capítulo 50, váyase al libro de Jeremías capítulo 50, versículo 6, donde el Señor sigue hablando algo muy especial. Dice: ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo, sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes, han andado de monte en collado y han olvidado su hogar de descanso. Voy a repetir esta escritura. Dice: ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo. Sus pastores las han descarriado y haciéndolas vagar por los montes, han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Escuche bien, voy a leer la otra versión,
la versión Nueva Traducción Viviente, dice: mi pueblo ha sido como ovejas perdidas, sus pastores los llevaron por mal camino y los dejaron sueltos en las montañas. Escuche bien lo que está diciendo: perdieron su rumbo y no recuerdan cómo regresar al redil. Si bien es cierto que el profeta Jeremías se está encontrando una situación bastante complicada en su tiempo, al igual que otro profeta de Dios que tuvo que vivir estas situaciones, si bien es cierto que el profeta Jeremías se está encontrando esta situación, el profeta Jeremías, Dios le está revelando una situación profética incluso hoy para nuestros días. Y no es que, mi amado hermano, mi querido amigo, o un ministro que me esté escuchando, no es que los pastores sean malos, no. Lo que pasa es que recuerde lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 6. Nuestra lucha no es contra el pastor, la pastora, no. Nuestra lucha es contra los principados, contra las potestades y los gobernadores de las tinieblas. O sea, nuestra lucha no es contra la carne ni sangre, no. Simplemente somos los ministros. Cada don ministerial es objetivo de Satanás. Y simplemente son víctimas de gobiernos satánicos y de estructuras del espíritu de Babilonia. Claro, hay una puerta de entrada. Un corazón no transformado en un ministro, un corazón no humillado en un ministro, da la puerta de entrada para que estas situaciones se empiecen a forjar. Y ahora voy a entrar con la palabra más enfática, porque lo que voy a hacer es exponer el corazón carnal. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios abra los ojos y el pueblo de Dios no caiga en el yugo y en la esclavitud que Satanás está haciendo a través de los ministros, a través de los líderes no regenerados, a través de los líderes que no tienen un corazón de parte de Dios realmente y no se han querido arrepentir. Mi querido amado, mi querido hermano, aquel oyente que me está escuchando, escuche, el corazón de Dios es que nos arrepintamos, el corazón de Dios es que nosotros tengamos un corazón arrepentido, para que Dios nos restaure y Dios nos guíe realmente donde Él quiere llevarnos y Dios pueda manifestar su gloria a través de nosotros. Pero cuando nosotros somos testarudos, Dios va a tener que hacer un proceso y el proceso va a doler. Dios va a tener que pasarnos por situaciones donde nos van a llevar al extremo hasta que entendamos cuál es la voz de Dios y la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Ahí mismo en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, en el versículo 1, el Señor le empieza a revelar ciertas situaciones al profeta Jeremías a raíz de este tema, y aquí es donde yo voy a entrar más enfáticamente. Estaba haciendo la introducción y aquí es donde voy a entrar más enfáticamente sobre este tema. Dice Jeremías capítulo 23 versículo 1, dice así: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado, no os habéis ocupado de ellas, y he aquí yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras, declara el Señor. Escuche, lo primero que sucede es que cuando no hay una labor pastoral de parte de Dios en el corazón de Jesucristo, ¿qué pasa? Las ovejas empiezan a ser destruidas y esparcidas. ¿Y qué es lo que quiere decir esto a nivel espiritual? A nivel espiritual lo que quiere decir es que las ovejas no encuentran un alimento, empiezan a ser destruidas en su vida espiritual y empiezan a ser esparcidas, empiezan a divagar. Incluso muchas empiezan a divagar en su propia ignorancia espiritual. ¿Por qué? Porque la función pastoral de parte del reino, de parte de Jesús, no está funcionando. Así que creo que es muy importante. Por eso el Señor se levanta y dice: vosotros pastores, por la maldad de vuestras obras. ¿Por qué la maldad de vuestras obras? Todo lo que sea carnal, todo lo que venga de mi propio yo, no le sirve a Dios. Nosotros como ministros de Dios tenemos que ministrar ese corazón de Jesús. Es lo más importante hacia el pueblo, para que el pueblo deba de entender y pueda entrar en lo que es el propósito del Señor. Ahora, verso 3 dice: yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán. Escucha, porque Dios empieza a tomar una posición y dice: es como si me dijera, es que te he delegado un trabajo, pero veo que no estás apto para hacer este trabajo, entonces yo mismo me ocuparé sobre estas cosas. Escuche, quedaron abandonadas y fueron llevadas a la destrucción. ¿Por qué?
por culpa de una labor pastoral fuera del corazón de Jesús. Y esto es lo más significante que yo quiero hacer énfasis hoy en esta mañana. Ahora dice, verso 5, he aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré. Esta es la parte que yo quiero que usted escuche, porque esta parte me encanta. Dice, vuelvo y lo repito, Jeremías capítulo 23 versículo 5, he aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor nuestra justicia. Escuche, wow, esto es importante. Esto es importante que usted y yo lo entendamos. Dice, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a un David. Escuche, para el tiempo de Jeremías, David ya estaba muerto. David físicamente ya había acabado su reinado. ¿Por qué el Señor hace tanto énfasis en David? ¿Por qué el Señor se agradó tanto de David? Ahora a usted le voy a dar la respuesta en estos segundos siguientes. ¿Por qué? Porque simplemente Dios le agradó un corazón como el de David. Y no fue que David fue un hombre perfecto. Claro que no, David no fue un hombre perfecto. David fue un hombre que tuvo muchísimos errores, mi querido amado, mi querido amigo que me está escuchando, pero siempre tuvo un corazón para Dios. Siempre su corazón estuvo humillado. Fue un hombre que pasó por muchos procesos en su vida, pero desde jovencito Dios lo amó. Y Dios hizo que fuera preparado, triturado, forjado, incluso en la persecución, en diversas pruebas sobre su vida, para poder que él pudiera manifestar el corazón de Dios hacia el pueblo en su glorioso reinado. Entonces dice, levantaré a un David. Creo firmemente que Dios está demandando sobre esta generación una generación davídica, una generación de David, una generación que esté dispuesta realmente a humillar su corazón, a bajar todo lo que es y a estar a los pies de Jesús y recibir el corazón de Jesús para poder manifestar la gloria de Dios en cada ministerio y en cada situación específica donde Dios realmente lo ponga. Así que quiero que usted vea y haga énfasis en este versículo, porque Dios se ha desagradado ya de la generación de Saúl. ¿Cuál es la generación de Saúl? La generación de Saúl es aquella generación que le gusta agradar a los hombres, aquella generación que desobedece a Dios por agradar a los hombres, por quedar bien con los hombres, aquella generación que busca lo que es terrenal, aquella generación que no está buscando el beneficio del reino de Dios y lo eterno. Así que Dios se ha desagradado de esta generación y por tanto Dios, déjeme decirle, mi amado hermano, y le voy a hablar proféticamente, Dios en este tiempo está levantando la generación de David, una generación distinta, una generación con un corazón realmente distinto, fuera de orgullos, fuera de divisiones, un corazón que está humillado, que ha crucificado la carne, un corazón que no se mueve en orgullos, en contiendas, ni en ninguna obra de la carne, sino un corazón que realmente va a recibir la visión de Dios y el propósito de Dios para el pueblo. Así que quiero que lo entienda. Voy a seguir leyendo. Dice en el versículo 7, decía, el versículo 6 terminaba y decía, el Señor es nuestra justicia y su nombre será llamado el Señor es nuestra justicia. El Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que nosotros llevemos y demos fruto siempre y cuando nosotros estemos alineados a su corazón, ya sea en el nivel de ministros, en el nivel de oveja o en el nivel de ejército, en el nivel que usted quiera llamarle. Pero Dios está más interesado en que realmente nosotros escuchemos su voz y operemos conforme a su espíritu, que es lo más importante. Ahora dice el verso 7 dice, por tanto he aquí vienen días, declara el Señor, cuando no dirán más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado, y habitarán en su propio suelo. Mire, escuche, el profeta Jeremías está dando una profecía sobre la situación específica sobre Jerusalén, que iban a ser esparcidos, iban a ser quitados de su tierra por causa de la dureza de su corazón, y le dice, vienen días donde aquellos serán traídos por el Señor y habitarán en su propio suelo. Ahora dice así,
Verso 9. En cuanto a los profetas, quebrantado está mi corazón dentro de mí. Tiemblan todos mis huesos. Estoy como un ebrio, como un hombre a quien domina el vino. Por causa del Señor y por causa de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. Porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra y se han secado los pastos del desierto. Se han secado los pastos del desierto. Pues la mala carrera de ellos y su poderío no es recto. Si bien es cierto que Jeremías está exponiendo la corrupción, escuche la palabra que voy a utilizar, la corrupción en el ministerio, la corrupción en el área ministerial. Escuche, muchos ministerios hoy en día están enfocados al dinero, están enfocados a apacentarse a sí mismos, están enfocados a su propio beneficio, están enfocados al egocentrismo, están enfocados a manipular a la gente de X o Y manera y no están cumpliendo con lo que Dios demanda. Por tanto, el Señor se ha desagradado de ellos y el Señor les da un tiempo de gracia para arrepentirse de sus malas obras y de sus malos caminos y que puedan ser reinjertados en el propósito de Dios en el ministerio. Por tanto, si aquellos ministerios no lo hacen, serán desechados como ha sido desechada la generación de Saúl. Mi amado hermano, yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo estoy exponiendo, pero creo que es necesario que la gente entienda y la gente sea examinando y discerniendo dónde está y cómo se tiene que mover y cómo tiene que probar incluso cada ministerio y cada corazón ministerial. Porque no podemos permitir que caigamos en yugo o en esclavitud simplemente cuando nosotros tenemos un corazón sincero para Dios, simplemente por la carnalidad o la desobediencia de otras personas que estén en liderazgo. Así que, mi amado hermano, mi amado amigo, creo que es importante. Escuche, recuerde la palabra con la que abrí en Jeremías 10:21 y el 50:11. Por cuanto los pastores han perdido la razón, por cuanto no han comprendido y ya no buscan al Señor, sino que buscan sus propios deleites, por tanto el Señor los va a alinear. Quiero que mi amado hermano, mi amado amigo, usted entienda lo que yo estoy exponiendo, porque voy a ir a otra palabra y la palabra que voy a ir va a ser mucho más enfática sobre este tema. Lo que yo quiero exponer, yo no estoy predicando en contra de los pastores, yo estoy predicando en contra de la estructura demoníaca y en contra de la carne y en contra de Babilonia. ¿Por qué? Porque aquello es lo que se ha levantado y ha influenciado los corazones sobre el pueblo y está atacando a la iglesia de esa manera para que la iglesia caiga sobre un yugo y sobre una esclavitud. Dios me ha enviado como voz profética para que esto sea anunciado y nosotros podamos entrar en un tiempo donde el Espíritu de Dios es el que nos guía y nos lleva y aún traiga convencimiento, reargulla nuestros corazones de aquellas obras o de aquellas situaciones que nosotros hemos propagado que no van conforme al corazón de Dios. Así que quiero que se quede con esta palabra. Y quiero que vaya conmigo al libro de Ezequiel, porque voy a entrar un poco más. El libro de Ezequiel es mucho más enfático. No solamente el profeta Jeremías fue instrumento de aquello, sino que Ezequiel, el profeta, llamado el profeta del Espíritu, por la acción del Espíritu en él, Dios también le muestra la corrupción en el liderazgo. Corrupción en el liderazgo, quédese con esta palabra. No podemos tolerar ninguna corrupción en el liderazgo. Cualquier corrupción en el liderazgo viene del infierno, viene de las tinieblas, viene de la carne, de corazones orgullosos, de corazones que quieren ser más grandes que otros y no un corazón del Señor Jesucristo. Toda estructura piramidal en la iglesia no es de Dios. ¿Cómo estructura piramidal? Pues una estructura que se demanda en subyugar a los demás que están debajo. Para nada. El Señor Jesucristo habló del liderazgo y fue muy enfático y dijo sobre ustedes en el mundo los reyes son los que se enseñorean sobre ustedes, pero con ustedes no va a ser así. Con ustedes el que quiera ser el mayor sea el primero que sirva a todos. El Señor está marcando el corazón de humildad y el corazón de servicio sobre todas las cosas sobre nosotros. Así que esto es importante. Ezequiel 34 versículo 1 dice así:
Y vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Escuche, wow, esto es más poderoso todavía. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Escuche, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos, se cuidan a sí mismos, llenos de orgullo, llenos de egocentrismo, creen que el pueblo es el que tiene que servirlos a ellos, creen que el pueblo está subyugado a lo que ellos dicen. No, amado, recuerde, la esencia del ministerio es el servicio. La esencia del ministerio es que si yo soy un ministro, yo debo de servir al pueblo con el corazón de Jesús, porque escrito está en la palabra: Jesucristo no vino a ser servido, sino que vino a servir. Entonces no desenfoquemos. Estos son las tergiversaciones que trae Babilonia, las tergiversaciones que trae la estructura religiosa y el índole demoníaco. ¿Para qué? Para hacer que la iglesia pierda su propósito. Así que no podemos dejar que el orgullo, el egocentrismo y que yo tengo una visión más grande y que Dios me ha llamado a establecer tantas y no sé qué cuántas cosas más que cualquiera. No, eso es orgullo. Eso son cosas que vienen operados desde el corazón carnal, desde las ambiciones personales de los hombres. El Señor Jesucristo no habló así del liderazgo y no dio directrices así sobre el liderazgo. El Señor habló muy claro y dijo: el liderazgo es el servicio, el liderazgo es el que tiene que dar su vida por los demás. Ahora vamos a entrar. Yo lo que estoy haciendo primeramente es exponer el pastor de la carne de la manera que yo le he llamado, y luego voy a mostrar el corazón verdadero pastoral, el corazón del Señor Jesucristo. Así que voy a seguir con la lectura. Dice, verso 3. Quiero que usted, estoy en Ezequiel 34, desde el versículo 1 en adelante. Estoy en estos versos para que usted lo localice. Si usted puede estar leyendo junto conmigo, me parece perfecto. Si no, apúntese la lectura y luego léala más tranquilamente y escuche lo que Dios está hablando. Dice, verso 3. Coméis la grosura y os habéis vestido con la lana, desgolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. ¡Wow! Mire lo que está diciendo. Está denotando serias situaciones específicas sobre el liderazgo. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. ¡Wow! Dios mío, mire la demanda que Dios está haciendo sobre nosotros. Ustedes están pensando en sí mismos. Ustedes solamente se preocupan por sí mismos, por sus coches, por sus casas. Ustedes que les gusta vivir en tanta sutileza y aún en tanta exageración financieramente. Ustedes que se han preocupado por comprar casas de 10 millones de dólares, de 5 millones de dólares, casas enchapadas en oro, enchapadas en mármol y con toda clase de excesos, pero no se han preocupado por el rebaño. A ustedes que les encanta andar en jets privados, comprarse aviones y comprarse yates. ¿Por qué? Porque no han apacentado el rebaño, han desenfocado su corazón, y el Señor está demandando el verdadero corazón sobre el ministerio pastoral. A ustedes que les gusta solamente ser el centro de atención. Mire, escuche bien, por eso el Señor Jesús, cuando llegó y trajo el reino, tuvo que confrontar al liderazgo de su tiempo de una manera muy fuerte, y les dijo: fariseos hipócritas, ustedes que no entran al reino, pero es que encima que no entran al reino, no dejan de entrar. Fariseos hipócritas, hay de ustedes que enseñan toda la Torá, pero no cumplen nada de sus preceptos. Escuche, mi amado hermano, mi amado amigo, nos estamos moviendo en tiempos de falsedad, nos estamos moviendo en tiempos donde es necesario tener al Espíritu Santo, quien es el que nos guía a toda verdad, como escrito está en la Escritura, para entender quién es quién, para saber quién es quién, para saber quiénes son los verdaderos siervos de Dios y los otros de la carne, aquellos que solamente tienen intenciones egocéntricas y ambiciosas carnalmente y no tienen una intención por el reino. Verso 4. Las débiles no las habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que la habéis dominado con dureza y con severidad. Escuche, voy a repetir este versículo.
en la última parte del versículo 4 dice, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. ¡Oh! ¡Wow! Yo no sé lo que Dios está haciendo en esta mañana, mi amado hermano. Pero vosotros que las habéis dominado con dureza y con severidad, está hablando del falso corazón pastoral, un corazón en la carne, porque un pastor se debe de dar a sí mismo por la vida de sus ovejas y no dominarlas con dureza y con severidad, como dice el versículo 4, en Ezequiel 34. Ahora, la versión Nueva Traducción Viviente dice, no salieron a buscarlas descarriadas y perdidas, en cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. ¡Wow! Las gobernaron con mano dura y con crueldad. Esto es importante que nosotros entendamos. Al pastor de la carne no le importa la gente, no le importa realmente lo que pase con la iglesia. Al pastor de la carne simplemente mira las cosas para ellos. Tiene codicia y muchas más cosas en su corazón. Fama, aunque sea una fama espiritual, llámele así entre comillas. Quieren ser famosos, quieren estar por encima de toda la gente, quieren que ellos sean los reconocidos y les manden toda la atención y todos los aplausos a ellos. Así que esto no puede ser. El verdadero corazón es un corazón humilde y manso, humilde como el del corazón del Señor Jesucristo. Verso 5, y han sido dispersadas por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo y se han dispersado. Escuche, y han sido dispersadas porque no ha habido un buen corazón pastoral y se han convertido en alimento de toda fiera del campo. Claro, Satanás viene y aprovecha. El lobo viene y aprovecha. Por eso muchas ovejas hoy en día, yo he conocido muchos hermanos que han estado en congregaciones, en distintas congregaciones, y han sido llevados por diversas sectas religiosas, han sido absorbidos. ¿Por qué? Simplemente porque no había un verdadero corazón pastoral en aquel lugar. Y por no haber un verdadero corazón pastoral, fueron presas del lobo, fueron presas y alimento de toda fiera del campo. Así que la labor pastoral no es de dar órdenes como si fueran sus dueños, no es de controlar a la gente ni de manipular a la gente. Escucha, hay pastores bajo entidades demoníacas que manipulan a la gente, controlan a la gente. Ellos se creen dueños de las almas. No es así. Las almas y las ovejas, que es lo mismo, son del Señor Jesucristo. Si bien usted y yo, mi amado ministro, hemos sido escogidos por la gracia de Dios para hacer una función ministerial, es por gracia y es para que seamos administradores y no dueños. Porque el dueño es el Señor Jesús y Él decide qué hace con las ovejas. Él decide cómo las guía. Él decide dónde las lleva. Y nosotros no tenemos ni voz ni voto en esto. Nosotros no tenemos que meternos por qué hace Dios esto o lo otro. Porque muchos han utilizado la palabra que está en Hebreos capítulo 12, creo que dice así, dice: obedeced a vuestros pastores porque ellos son los que velan por vuestras almas. Sí, me parece correcto, pero cuando realmente el corazón pastoral está alineado al corazón del Señor Jesucristo. Pero de tal manera que si no hay un corazón alineado al corazón del Señor Jesucristo, no podemos someternos a ello. La Biblia dice también en Romanos: someteos a toda autoridad establecida por Dios. O sea, las leyes naturales, sí, nos sometemos. Pero si mi gobierno o el país donde yo estoy aprueba la ley del aborto, entonces mi pregunta es: ¿yo me debo de someter a esa ley? Por supuesto que no, porque yo por encima de toda ley humana está la ley de Dios. Y donde yo me tengo que someter es a la ley de Dios. En otras palabras, lo que quiero decir es: todo aquello o autoridad, si usted lo quiere ver así, que se salga del diseño de Dios, del corazón de Dios, de la ley de Dios, tiene que ser destruida. No podemos someternos a ello porque caemos bajo ese mismo yugo. Recuerde, lo que está sobre la cabeza está sobre el cuerpo.
La unción que está sobre la cabeza está sobre el cuerpo, pero de la misma manera la carnalidad y lo malo que está sobre una cabeza está sobre el cuerpo. Así que usted y yo debemos de tener mucho cuidado con este tipo de cosas. No podemos dejarnos manipular por lo que muchos están diciendo, y que muchos hablan de padres espirituales, y que muchos hablan de paternidad y muchas cosas. Y es verdad, existe la verdadera paternidad de Dios, existe algo verdadero de parte de Dios, pero siempre con un corazón y una línea de parte de Jesús sobre aquello que nos va a llevar a impulsar y a salir adelante en los propósitos de Dios, no para manipularnos y decir que es que toda clase de infames y toda clase de cosas como si nosotros fuéramos sus esclavos. Pues por supuesto que no, mi amado hermano, mi amado amigo que me está escuchando. Así que es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, debemos de entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, y debemos de entender cuál es el corazón realmente del Señor. Ahora, dice: vivo yo, verso 8, declara el Señor Dios, que mi rebaño se ha convertido en presa, incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor. Y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oí palabra del Señor. Así dice el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Escuche bien, mi amado ministro, amado hermano que me está escuchando. Dios va a demandar cada alma que haya puesto bajo sus manos. Va a ser demandada, su sangre va a ser demandada sobre usted. Esto es muy serio, amado. No se puede estar jugando a la iglesia. No se puede estar jugando en este tiempo a la iglesia y a muchas más cosas como la gente lo está haciendo. Dios va a demandar cada persona que usted esté ministrando. Mi amado hermano, Dios la va a demandar. Y dice: y estoy contra los pastores. ¿Aquellos contra quienes? Está contra los pastores que andan en la carne, contra los pastores que están en un diseño diabólico, contra los pastores que están manipulando a la gente, contra los pastores de intenciones deshonestas, ganancias deshonestas, codicias, orgullos, divisiones, peleas y todas estas cosas que vuelve a la carne. Estoy contra ellos, dice el Señor, y demandaré mi rebaño de su mano y les haré dejar de apacentar el rebaño. Escuche, los va a sacar, los va a quitar. La generación de Saúl tiene que ser barrida, porque va a salir la generación de David, un verdadero corazón pastoral. Escuche, ¿qué hacía David? David desde jovencito pastoreaba. ¿Y qué hacía? Y cuando venía el león y cuando venía el oso, yo los cogía y los mataba y cuidaba mis ovejas. Escuche, por eso Dios estaba preparando a David, y lo preparaba en Belén, en la casa del pan. ¿Sabe qué es lo que significa el nombre David? Ahora Ezequiel también lo profetiza. Significa el amado. David fue tan amado por Dios. David fue tan amado por Dios por causa de su corazón, por causa de que él sabía lo que debía de hacer. Creo que es importante. Dice: porque así dice el Señor Dios: he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Mire, Dios entra, toma cartas en el asunto, como un pastor que vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas, por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Escuche, Dios va a traer una palabra realmente que edifique la vida. Cuando Dios trae realmente un corazón pastoral ceñido al diseño de Dios, va a traer una palabra que las va a llevar realmente al crecimiento. Voy a saltarme un poquito. Estoy en el verso. Voy a entrar en el verso 20. Verso 20, Ezequiel 34:20. Por tanto, así les dice el Señor Dios: he aquí yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto vosotros habéis empujado el flanco y con el hombro habéis embestido con vuestros cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas y fuera. Escuche, Dios empieza a remarcar en el versículo 20 en adelante una situación que surge entre oveja y oveja. Realmente la situación es así: oveja y cabra. No todos son ovejas tampoco. O sea, Dios demanda una labor pastoral correcta, pero Dios
Dios también demanda una labor de oveja. Y hay ovejas y cabras. Recuerde que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y hay personas que les encanta poner tropiezo a otras personas con diferentes áreas en la vida. Ahora dice, verso 21, por cuanto vosotros habéis empujado con el flanco y con el hombro, habéis embestido a vuestros cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera, liberaré mis ovejas y ya no serán presa, juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor. Aquí es donde yo quería llegar, que las apacentará mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor, y yo seré el Señor y seré su Dios, y mi siervo David, será el príncipe en medio de ellas. Yo el Señor he hablado. Escuche, Jeremías habla de David, Ezequiel habla de David, remarca el verdadero corazón pastoral. Está hablando de que los pastores les encanta. Los pastores de la carne les encanta enorgullecerse a sí mismos. Están construyendo incluso templos y un montón de cosas realmente sin el corazón de Jesús. Y lo que están haciendo es que no se están dando cuenta que la verdadera necesidad no es en hacer un templo. La verdadera necesidad es en construir la imagen de Jesús sobre cada oveja. ¿Y cómo va a poder hacerse eso? Eso se va a hacer a través de la impartición. O sea, que Jesucristo, el pastor que está a través de mi vida, se ha impartido sobre las personas. Es la única manera. No puede haber una palabra que no está en vivencia o no trae el espíritu realmente de Cristo sobre nosotros. Una palabra queda vacía. Por eso dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica, dice la escritura. Así que Dios está levantando una generación nueva, una generación con un corazón dócil, una generación davídica que va a barrer, va a destruir. Está siendo llamada a escuchar la voz de Dios para ministrar el corazón pastoral del Señor Jesucristo. Creo que es importante. El Señor va a pedir cuenta sobre cada ministerio, sobre cada alma. Esto es muy serio. Amado ministro, usted que me está escuchando, es muy serio. No se puede jugar a la iglesia. Es muy serio. Dios le va a pedir cuentas a usted por cada situación, cada problema que tuvo. Si trató mal a su oveja, si la ministró mal, o quién sabe qué es lo que haya hecho. Dios le va a pedir cuentas. Pero este tiempo, escuche, yo no vengo como una voz profética de acusarlo y de traerle condenación. No, yo vengo como una voz profética para traer realmente restauración. Porque el corazón de Dios me habló específicamente y me dijo, Michael, tienes que hablar estas situaciones y yo cogeré y restauraré aquellos corazones pastorales verdaderos que están hacia mi corazón. Dios va a restaurar verdaderamente los corazones pastorales que simplemente por X o por Y motivo han caído bajo un sistema babilónico, pero que realmente quieren realmente restablecer su relación y ser un canal para que Jesucristo el pastor se manifieste sobre sus ministerios. Así que no se trata de cuántas almas, no se trata de cuántos locales tan grandes, no se trata de nada de eso. Se trata de manifestar el corazón del Señor Jesucristo. Y ahora voy con la más importante del mensaje. Una vez expuesto realmente el corazón carnal, una vez expuesto una labor pastoral torcida desde un enfoque babilónico, desde una estructura demoníaca, porque Dios me habló y la espada de Jehová tiene que salir a destruir. Recuerde que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escuche, una vez expuesto esto y usted entiende realmente que debe discernir el liderazgo en todas sus formas. Amada oveja, usted que me está escuchando, o amado soldado, no le voy a llamar oveja, usted es un soldado. Usted que me está escuchando, usted debe de probar, escuche, de probar el ministerio de cada ministro que está ministrando, ya sea en su congregación, en un evento o donde sea que usted que se encuentre. Usted tiene que probarlo, y para usted probarlo, usted tiene que tener una relación íntima con el Espíritu y un conocimiento, una revelación de la palabra, para que aquello sea probado y sea sacado a luz. No podemos dejar caernos en yugos.
Hoy hay en día que dicen coberturas, viendo que la palabra cobertura ni siquiera es bíblica. Vamos a llamar a la autoridad, que es la palabra correcta, pero que dicen: no, yo te coberturo, pero entonces me tienes que dar $300 al mes. Imagínate cuándo se ha visto que el reino de Dios se mueve por dinero y por codicia de ganancias. No, hermano, esto se está viendo hoy en día y no se están levantando voces a denunciarlo, pero aquí Dios levanta voces proféticas para que el pueblo salga a la luz, para que los ojos del pueblo sean abiertos y no caigan bajo estos yugos de Babilonia. Por eso dice la escritura en Apocalipsis: salid, pueblo mío, de Babilonia. Aquellos que van a tener la capacidad de salir del pueblo de la estructura babilónica son aquellos que realmente tengan una relación con Dios, que puedan escuchar su voz. Y cuando estás en la carne no te deja. Recuerda, el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Cuando estás en la carne no te deja escuchar a Dios. Hebreos capítulo 13 versículo 20. Voy con la parte más importante, ya me queda poco tiempo y voy a culminar. Voy con la parte más importante de este mensaje, y es mostrar el corazón del verdadero pastor, el corazón del Señor Jesucristo, el corazón que Él está dispuesto a poner en nosotros, si nosotros estamos dispuestos a humillarnos. Hebreos capítulo 13 versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Escuche, a nuestro Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. La sangre del pacto eterno. Usted tiene que escuchar eso. La sangre del pacto eterno. Rápido. Libro de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1. Y usted aquí va a escuchar algo muy poderoso. Muy poderoso. Porque va a ver cómo Jesús se revela como el buen pastor. Dice así. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Wow, escuche, ¿por qué el Señor empieza diciendo esto? La labor pastoral no comienza por saltarse el proceso. La labor pastoral no comienza por la voluntad del hombre en el camino de Dios, no. La verdadera labor pastoral comienza por aquel que entra por la puerta que ha abierto Dios. Aquel que se salta el proceso. Usted puede tener un llamado de parte de Dios, la labor pastoral, pero eso no le garantiza o no le afirma a usted para ejercerla. ¿Por qué? Porque Dios se tiene que encargar de preparar su corazón y de hacer que usted sea ordenado al ministerio. Así que si usted está pensando en que usted tiene un llamado y se va a abrir un local o como quiera llamarlo, en su casa o no sé cómo lo está pensando, amado, tenga cuidado. Tiene que someterse al proceso de Dios para que Dios realmente se manifieste a través de nuestra vida. Jesús le empieza a llamar y le dice ladrón y salteador. O sea, una persona que usurpa una labor. Verso 2. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Escuche. Cuando saca a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Wow, escuche esto. Escuche esto. Los falsos pastores, o vamos a decirles así, los pastores en la carne son pastores ciegos espiritualmente. No sabe a dónde van. ¿Saben por qué? Porque no están viendo el corazón pastoral de Jesús. Y si no están viendo el corazón pastoral de Jesús, no van a poder transmitirlo. Amado, yo no puedo darle lo que yo no tengo. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted tiene que primero recibir para poderlo dar. Hay muchos que quieren dar lo que no tienen. Y es imposible. Esto es una ley espiritual. Yo tengo que ser transformado para poder ser un canal de transformación para otros. Así que el pastor de la carne está ciego y el Señor habló de eso.
¿Cómo un ciego podrá guiar a otro ciego? Se irán los dos al hoyo. Wow, esto es importante entender. Dice que a este le abre el portero, las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce fuera. Verso 4, cuando saca todas las suyas, esto es las ovejas, va delante de ellas. Escuche bien esto. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Va delante de ellas. Va delante de ellas. Quiere decir que Él es el primero que va a recibir los golpes. Va a decir que Él es el primero que va a poner el cuello, la cabeza, lo que tenga que poner. Él es el primero que va a sufrir las penalidades. ¿Por qué? Porque las va a proteger. Son su tesoro más apropiado. Son su tesoro más preciado. El verdadero corazón de Jesús es el que Él dio su vida por nosotros. El verdadero corazón pastoral. Así que un pastor debe de entender que se tiene que dar a sí mismo por las ovejas. ¿Y esto cómo es? Pues esto es de la forma siguiente: de que no está buscando su propio beneficio, sino que está buscando el beneficio de los demás, aún costándole cosas de su propia vida, su tiempo, su dinero y muchas cosas, aún su familia. Mira, amado, si hay un ministerio bien fuerte y bien poderoso que debe de ser preparado, es el ministerio pastoral. Muchos han hablado de apóstoles, de profetas, de evangelistas, pastores, maestros, etc. Pero le voy a decir una cosa: el verdadero corazón pastoral es el que necesitamos, porque el pastor es el que va a cuidar, va a proteger, va a alimentar, va a hacer crecer, va a enviar, va a sanar, va a liberar las ovejas. Si no hay esto, una oveja no puede salir adelante. Si no hay buenos pastos, no hay buena revelación, no hay buena palabra directamente de Dios, la oveja no va a poder crecer. Así que el verdadero corazón pastoral es el que va adelante. Jesús, el pastor, es el que va adelante. El verdadero corazón pastoral es el que transmite y ministra la unción de Cristo pastoral, seguridad, amor. La verdadera paternidad no es que usted tenga la identidad del ministro. No, muchos dicen: usted tiene que tener mi identidad. No, eso no es así. No hay base bíblica para eso. La identidad que usted tiene que tener como oveja es la identidad de Cristo. Que Dios en su gracia use a un ministro para ser un transmisor de esa identidad o de esa paternidad, eso es otra cosa, hermano. Pero hoy en día con la restauración de las verdades que ha surgido hoy en día, gloria a Dios por eso, pero muchos se han levantado en la carne a irse a los extremos. Y no se trata de eso, y quieren manipular al pueblo. No podemos permitirlo. Hay una voz profética, repito, hay una voz profética que se levanta a hablar y a transmitir el corazón de Jesús. Hay una voz profética que realmente va a mostrar qué es lo verdadero. Y se tiene que destruir toda estructura de la carne. Así que dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, verso 7, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, mire, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Mire lo que está hablando del diseño infernal, del diseño de Satanás con respecto a la labor pastoral: robar, matar y destruir espiritualmente. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Escuche, da su vida por las ovejas. Qué diferente es eso a lo que vemos hoy en día. Pastores engordados en sí mismos, trajes de $2,000, $5,000, $10,000, carros Rolls Royce, Lamborghinis. ¿Para qué quieren tanto exceso? ¿Acaso con una casa modesta, acaso con una buena casa, con un buen coche, no tienen para vivir suficiente? ¿No tienen para vivir bien? ¿Por qué tienen que tener una casa de $20 millones? ¿Qué tiene la casa? ¿Grifos de oro? ¿Qué tiene la casa? Que tenemos que abrir los ojos. Tenemos que abrir los ojos, amado pueblo, y ver realmente cuál es el corazón de Jesús. Realmente Dios desea una prosperidad, pero no tiene que ver con esos excesos de dinero. Con esos excesos de dinero. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero, verso 12, aquí quería entrar. Pero
el que es asalariado no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y las abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Wow, yo tengo que repetir este versículo. Juan 10, versículo 12. Y lo voy a repetir en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice: el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Wow, escuche bien. Escuche bien, cuando vienen las adversidades no se ven por ningún lado. ¿Por qué? Porque es un asalariado, no hay un verdadero corazón pastoral de Jesús en él. Simplemente hay codicia, hay intenciones deshonestas. Si bien 1 Timoteo capítulo 3 habla de los requisitos de un ministerio y está hablando de ello, hoy hay en día muchas falsas intenciones. Muchas falsas intenciones en este ministerio. La corrupción ha permeado el corazón de muchos ministros. La corrupción del infierno ha permeado y muchos no se han dado cuenta. Muchos están ciegos. Muchos están ciegos en esa astucia infernal. Verso 13. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. No importa lo que sucedan con las almas. Eso no es un pastor. Verso 14. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Escuche bien esto. La verdadera oveja del Señor conoce al Señor Jesucristo. O sea que entonces, ¿qué quiere decir? Quiero decir que la oveja que no conoce al Señor Jesucristo es una oveja que está siendo manipulada y cae por la astucia de cualquier carnalidad. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y de igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando de los gentiles, porque estaba hablando de la casa de Israel. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Wow, escuche bien. Él va adelante. Él es el que las cuida, las protege, las alimenta, las llena, las sana. La palabra griega para pastor es poimen y significa uno que cuida el rebaño. Usted quiere entender cuál es la verdadera labor pastoral, estudie sobre cuál es la labor pastoral de un pastor de ovejas, literalmente hablando, no hablando del área espiritual. Y va a ver cuál es la función verdaderamente pastoral que Dios está demandando en este tiempo. Aparte, primero que todo, aparte que reciba el corazón pastoral de Jesús. Todos los que ministren sin el corazón pastoral de Jesús llegan a ser delante de Dios extraños, ladrones y extraños de la carne. Jesús es el que trae el reino y el verdadero corazón de Jesús es el que trae el reino y la gente es alimentada. Así que es el tiempo, amado hermano, amado ministro que me está escuchando, de cuestionar, de juzgar en el buen sentido de la palabra, de probar. ¿Dónde es que está el pastor Jesús? Si es que estamos viendo al pastor Jesús, no caiga bajo el yugo de Babilonia, no caiga bajo la estructura de Babilonia, porque eso va a traer consecuencias a su vida. Escuche, hay una voz profética que se levanta. Hay una voz profética que se levanta en medio y está anunciando el corazón del Padre. Y no crea que vamos a hablar solamente de los pastores. Voy a hablar de los profetas de la carne, voy a hablar de los apóstoles de la carne, de los evangelistas y los maestros de la carne en mis próximas intervenciones. Porque es tiempo de erradicar y de destruir. El Señor me ha dado un diseño: arrancar, destruir y derribar, plantar y edificar. Jeremías 1:10.
No podemos construir el reino sobre estructuras babilónicas, deben de ser destruidas. El infierno tiene que temblar porque la espada del Señor está saliendo afilada. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amado ministro, si usted me está escuchando, no se sienta atacado. Si usted se siente aludido, es el tiempo para que exponga su corazón al Señor y medite en qué parte ahí está la carne, porque debe de ser crucificada, y restablezca su diseño pastoral. Porque Jesús el pastor se quiere manifestar a través de su vida, pero en la labor del reino, no en la labor de la carne, no en la labor del orgullo, el egocentrismo y toda clase de vanidades que Babilonia está impregnando en la iglesia y en los ministerios. Así que voy a concluir con esta palabra. El verdadero corazón pastoral está lleno del Espíritu de Dios de tal manera que cuando la gente lo ve o él ministra a la gente no está viendo a un pastor, al pastor X o al pastor Y, no. La gente está viendo a Jesucristo el pastor. La gente está viendo a Jesucristo el pastor. De la misma manera es con todos los ministerios. Es el tiempo, iglesia, es el tiempo de abrir los ojos. Vengo con un mandato de parte del Señor y es el tiempo de abrir los ojos. Y hay muchos que no van a querer abrir los ojos. Por tanto, se quedarán y sufrirán las consecuencias de la carne. Amados hermanos, amados amigos, se me acaba el tiempo. Padre, gracias Señor por este tiempo en el nombre del Señor Jesucristo. Trae la revelación de tu Espíritu, Señor, sobre cada vida, sobre cada alma, sobre cada ministro, Señor. Padre, que tu Espíritu sea el que nos aliente, nos afirme para verdaderamente tener el corazón de Jesús, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Que sea el poder y la gloria siempre para Jesucristo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, oh Rey de Reyes. Amén. Mi amado hermano, mi amado amigo, se me acabó el tiempo. Dios los bendiga especialmente. Reciban un cordial saludo. Soy el profeta Michael Henao del Ministerio Días del Espíritu en su programa Los Días del Espíritu han llegado. Amén. Sintonízanos los viernes a las 9 de la noche, hora de España, Europa. Y aquellos que me escuchan por internet, yo seguiré soltando los mensajes ya grabados para que sigan alimentando el Espíritu. Así que un saludo muy especial a todos aquellos que me escuchan en las diferentes naciones, a los pastores y los ministros que me escuchan en Colombia, en Holanda y en México, a todos aquellos que me conocen un poquito. Dios los bendiga tremendamente, que el Señor les dé un bendecido fin de semana. Chao, chao, ahí los dejo.